Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos haciendo la tercera y última parte de esta serie, La Casa de Dios. Y haremos quizás un breve resumen ahora para entender las otras dos partes que hemos visto hasta el día de hoy. Dios en su corazón siempre ha querido tener una relación con el hombre, creándolo a su imagen y semejanza. Y Dios puso a espíritu en nosotros, alma y cuerpo. Pero la parte espiritual es la que nos diferencia del resto de la creación. Luego, recordando que vino la caída del hombre, de este Adán, que fue creado para tener relación de Dios con el hombre. Pero entró el pecado y hubo esa separación. Luego de eso, Dios escogió y estableció un pueblo de la tierra para volver a tener esa relación con el hombre. Y en 3 oportunidades lo hizo primeramente con un tabernáculo, luego con el primer templo, algo sólido, y el segundo templo. Cada vez el hombre fallaba, pecaba, caía, desobedecía, y Dios salía de esa casa recordando que por su suciedad, inmoralidad, idolatría y maldad, entre otras cosas, Dios salía de ese lugar. Ahora la razón es porque Dios no va a habitar nunca en un lugar o en una casa de esas características, porque recordemos que Dios es santo, 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 de ojos puros y no admite impureza, ni pecado, ni maldad, ni desobediencia. Ahora entonces veremos que Dios siempre ha cumplido sus planes y sus propósitos, creando para sí una casa perfecta y luego una casa definitiva y para siempre, que esto es lo maravilloso. Entonces continuaremos siguiendo el mismo orden y el mismo patrón que hemos estudiado hasta el día de hoy. Número 1, la casa de Dios, la casa que Dios crea o elige. Luego Dios llena esa casa y finalmente Dios sale de esa casa. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe y que su palabra sea dada de nuevo con también su unción y que sea Él hablando por medio de mis labios. Aleluya, Padre Santo, Señor Jesús, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque cuando uno estudia tu palabra, cuando uno medita en lo que tú has hecho, lo que tú has ganado, lo que tú eres, quién eres tú, Padre, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. No nos queda más que rendirnos a ti, Padre. Humillarnos delante de ti, reconociendo quién eres tú, el dador de la vida, el que ha hecho todo para que tu creación, Señor, pueda volverse a ti, pueda humillarse y pueda reconocer quién eres tú. Un Dios bueno, un Dios fiel, que no cambia, que eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea dada, Padre, para la gloria tuya. Santifícame, Señor, santifica mis labios, que no sean mis pensamientos, que no sea lo que yo crea, sino que sea tu palabra, que no le quite ni le añada nada, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea, Señor, llegando a donde tú quieres llevarla, Padre, para salvación y vida eterna. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y pido también por los que van a oír esta palabra,
en el nombre de Jesús, que sean ministrados, que sean tocados por ti, y que si no te conocen, aleluya, puedan conocerte, puedan caer sus vendas, aleluya, y puedan tener una relación contigo, Padre Santo, que es lo mejor, Señor. En estos tiempos de que la gente muere, lo peor no es morir, ni aún con este virus, sino lo peor, Padre, morir sin ti. Eso es lo más triste para cualquier ser humano, pasar una eternidad sin ti, Señor. Toca, Señor, las almas, las vidas, los oídos y los corazones de quienes van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonces, la primera parte que vamos a ver, como siempre, la casa de Dios. Y Dios, después de los templos, llegó y estableció un hogar y una casa perfecta. ¿Cuál era esa casa? Entonces, vamos el día de hoy también a avanzar bastante, o usar bastante más bien la Biblia, para dejar claro que no es lo que uno pueda pensar, sino lo que está establecido en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que da el convencimiento a los corazones junto con el Espíritu Santo. Amén. Entonces leemos Juan 2, 19 al 21, dice la palabra de Dios, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, esa perfecta casa de Dios fue Dios mismo hecho carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, que habitó entre nosotros. La palabra de Dios lo dice, por eso es que hablamos de la casa. Él anduvo en esta tierra, nació de una virgen. Y en Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es algo maravilloso. Esto nació en el corazón de Dios. El prepararle este cuerpo a su amado Hijo. Ahora, así como recordamos que en Adán Dios lo diseñó con espíritu y alma y cuerpo, Jesús también. Qué bueno que es Dios. Entonces este también era un cuerpo que tenía 3 habitaciones. Ahora, una gran diferencia respecto a Adán, que este cuerpo perfecto no pecó. Era una casa perfecta. En Juan 8, 45 y 46 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí vemos entonces que Dios mismo le dice a los judíos que si podían ellos redarguirlo de pecado, si él había cometido algún pecado. Entonces recordamos desde que Dios, desde la caída de Adán y en relación a los tabernáculos y los templos, Dios, por medio de los sacrificios de animales, podía cubrir el pecado y la maldad que eran dadas en la perfecta ley de Dios. Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hablando de pecados. ¿Sí? No se puede cubrir el pecado. Entonces, la casa perfecta de Dios, sin pecado, para poder cumplir con los requerimientos de un Dios santo, tenía que ser entonces una casa perfecta, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin maldad.
y anduvo en esta tierra así. Y nos cuesta creer porque nosotros somos muy distintos. Tenemos tanta tendencia al pecado. Pero nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor, no cometió pecado. Ahora, esa es entonces la primera parte donde vemos que Dios prepara, edifica, diseña esta casa perfecta. Luego de eso, en la segunda parte que hemos visto, entonces vemos que Dios llena esa casa. Y nos vamos entonces a Lucas 4, 18, donde al 21, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios llenó esta casa por medio de su Espíritu. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios nos muestra que Él se gozaba con su Hijo y lo ungió para esa misión que Él iba a hacer en esta tierra. ¿Cuál era? Darnos salvación, darnos vida y como leímos aquí en Lucas, todo el ministerio que Él iba a tener. Y aquí entendemos entonces que si alguien pregunta qué es salvación y todos piensan es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Pero no es así, sino más bien es sacar a Dios del cielo y traerlo aquí a la tierra para que gane para nosotros lo que Adán perdió. Esa es salvación. En Juan 1:14 dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno. Ese es nuestro Señor Jesucristo, a quien seguimos y servimos. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto está perfectamente diseñado, increíblemente planificado, maravillosamente realizado por un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios misericordioso y no olvidar, un Dios santo. Amén. Ahora, en la tercera parte vamos a ver lo increíble que sucedió. Dios sale de esa casa. Y podemos preguntar, ¿pero cómo si era una casa perfecta? ¿Cómo es que Dios, pese a ser perfecto y una casa de 3 habitaciones limpias, puras, saldría de ahí? Pero lo hizo, mis hermanos. Segunda de Corintios 5:21, dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí vamos a poder entender por qué, cuál era la razón. Él no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos como Él, justo, puro, sin mancha, sin pecado. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Wow. Escucha esta palabra. Él cargó, Él puso sobre sus hombros, Él pagó por ti y por mí. Aleluya. En 2 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿cuándo Dios salió de esa casa perfecta? ¿Y por qué? Vamos a poner primeramente el por qué para entender el cuándo. Dios, como hemos leído, tomó mis pecados, tus pecados, el pecado de tus padres, el pecado de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, nuestros pecados, y lo cargó sobre su Hijo. Ahora mira, solo piensa y medita en ti. ¿Cuánto pecado has cometido desde el comienzo de tu vida hasta tu vida actual, hasta hoy, hasta este momento que tú estás escuchando esta meditación? ¿Podrías enumerarlos? Miles, ¿verdad? Miles de miles. Pero recuerda cuántos pecados cometió Adán y Eva para ser expulsados, para que Dios se separara de ellos. ¿Cuántos bastaron? Solo uno. Solo uno. Entonces, recuerda esto, que Él fue echado del paraíso. Dios, ¿cuándo entonces sale de esta casa perfecta? Su amado Hijo Jesucristo. En Mateo 27:46 dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede vivir en una casa sucia, llena de pecado, y Él, sin haber cometido ningún pecado, por amor a ti, a mí y a toda la humanidad, se hizo pecado y cargó con el pecado de todos, para que nosotros, como hemos dicho, fuésemos justicia en Él, perdonados, limpiados, purificados, etcétera, etcétera. ¿Sabes que esta fue la única vez que Dios se separó, se apartó de su amado Hijo? Y esto te debe hacer meditar. Todo por nosotros. Glorioso Dios, toda la gloria a ti, Señor Jesucristo. Cuánto amor, cuánta compasión, cuánta misericordia. ¿Sabes que Él tomó tu lugar y mi lugar y pagó el precio? ¿Puedes entender el precio de tu vida? El amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, Dios tuvo que hacer con su Hijo lo que haría con nosotros. ¿Puedes entender ahora la pureza y la santidad de Dios? No pudo perdonar ni a su Hijo y salió de ese cuerpo. Ahora, medita en esto. Medita en esta pregunta. Tú posiblemente piensas que Dios va a perdonarte y no va a castigar tus pecados y los míos si rechazamos al dador de la vida, a su Hijo, si tenemos por impura su sacrificio y su sangre. ¿Piensa que lo va a hacer si no perdonó ni a su propio Hijo?
Jesucristo, por medio de sus méritos, Dios nos ve como Él, puro y perfectos como Él era, como Él es. En 1 Corintios 6:19 vamos a leer algo que va a hacer entender a partir de ahora qué sucede, dónde está la habitación de Dios el día de hoy, como el título de estas meditaciones. En 1 Corintios 6:19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿dónde vive Dios ahora? Y Él ya, lo que es seguro, que como antes pasó de un cuerpo, de un lugar a otro, Él ya no se va a cambiar. Ya estableció su morada definitivamente. Y si crees en Jesús y vives para Él y por Él, entonces Él vive en ti y vive en mí. Y no saldrá más si nosotros perseveramos hasta el fin en obediencia, en negación a nosotros mismos, en que el Señor sea el primero en nuestro corazón. En 2 Corintios 2:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Juan, en verdad, hacer estos estudios ha llenado mi corazón y no hay más que palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Juan 14:16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, vive, habita con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esto no es por ningún mérito especial nuestro, no es algo que yo tenga y que tú no tienes, es simple y sencillamente la gracia de Dios y el sacrificio de su amado Hijo, el reconocer, el humillarse. Y vamos a leer nuevamente este versículo, pero más completo, que está en Hebreos 10, del 5 al 10, donde dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ese cuerpo puro, ese cuerpo santo, ese cuerpo sin pecado que se dio a sí mismo, eso sació, calmó, llenó la voluntad de su Padre. Y ya no era con sangre ajena, era su propia sangre que dio por ti y por mí. Y ya no se necesitan más sacrificios de animales.
porque ese es el mérito, es Él. Y por eso tenemos que reconocerlo a Él. Cuando todo pase, cuando todo sea cumplido, Dios promete vivir para siempre con nosotros. Para siempre, por la eternidad. Y nuestra base bíblica, y con esta quiero ir concluyendo, nos dice en Juan 14 del 1 al 3, Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que Dios nos promete. Entonces, ese mérito que Jesucristo cumplió en la cruz aún separándose de su Padre, algo muy, muy, muy doloroso para Él, por amor a nosotros lo hizo, porque tomó nuestro lugar. Y ahora lo único que nosotros debemos hacer es apropiarnos, aferrarnos a esa cruz, es doblegar nuestras rodillas, es reconocer esa obra que Dios hizo por nosotros. Es que Dios vino a establecer en su infinita bondad, en su infinito amor, vino a esta tierra para lo que Adán había perdido, recuperarlo y volver a tener esa relación con el Padre. Y si eso tú lo tomas en cuenta, lo aceptas, lo dices con todo tu ser, con todas tus entrañas, desde lo más profundo, tu arrepentimiento, la palabra de Dios dice que si tú declaras con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo, serás hijo de Dios. Pertenecerás al reino del amado, al reino del Hijo de David, al glorioso Señor Jesucristo. Y Él vendrá y habitará y vivirá contigo, ni fuera dentro de nosotros. Por eso es que Él nos capacita con su amor para poder incluso nosotros amar a nuestros enemigos. Pero tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Si deseábamos hacer lo malo, si no gozábamos en la maldad, en el pecado, el cambio, el verdadero arrepentimiento es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y como hemos visto, Él no acepta ni el más mínimo pecado. Espero que esta serie haya tocado tu corazón y sirva para que corras a Cristo, a buscarle, a amarle, a entregarte a Él en espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor te bendiga. Y recuerda que nuestra iglesia Cristiana de Amberes, puedes encontrar en YouTube y también en la página de Facebook. Ahí puedes dejar tus preguntas, tus solicitudes de oración y las necesidades que tú tengas, y nuestros pastores amados van a poder tomar contacto contigo, orando para ti, y también si hay alguna duda poder aclararte y ayudarte en tus dudas para que puedas en tu caminar con Cristo afirmar cada vez más y más tu corazón, tu vida y tu ser en Él. Que el Señor te bendiga. Te invito a orar. Cierra tus ojos. Padre Santo, Señor Jesús, aquí está tu palabra fiel y verdadera, dada, Señor, y esperando en ti, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que cumplas tus planes y sus propósitos para el cual llega, y la persona que la puede escuchar, que pueda ser ministrada por ti. Espíritu Santo, haz tu trabajo. Nosotros simplemente somos obreros, somos vasos
útiles en tus manos, somos siervos tuyos y cumplimos con la comisión que tú nos has dado, Padre, de llevar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Pido por cada uno de los que no te conocen y que puedan escuchar este mensaje, Padre, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, que no llegue vacía y que pueda hacer el efecto para el cual tú has venido y has mandado a tu Hijo, salvación y vida eterna, y no para condenación, Padre. En el nombre de Jesús, porque tú eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pido que tú seas teniendo misericordia, que seas abriendo mente, que seas abriendo corazones, oídos, o que las vendas caigan a esta hora, Padre, de las personas que han escuchado tu mensaje y que puedan ser libres, Señor, y salvos, aleluya, que puedan conocerte, que tu salvación llegue a sus vidas, aleluya, que esa luz admirable pueda sacar toda tiniebla, aleluya, que hay en sus vidas, que puedan ser revelados tu palabra, que pueda ser revelada su maldad, su pecado, y que haya un verdadero arrepentimiento, Padre, y que puedan gozarse en tu presencia, Señor, porque en esta tierra no está el gozo está en el cielo, aleluya. Por eso el Señor siempre nos dice, poned la mirada en las cosas eternas, las que verdaderamente valen la pena, no en este mundo, no en las aflicciones, no en las pruebas, no en las dificultades, Señor, sino en ti, el Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, honor. Todo sea para ti, Señor, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad, Padre. Bendecimos tu palabra, te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente a los hermanos que han escuchado y a los futuros hermanos que puedan escuchar también esta palabra y que sea de bendición en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón.